Muy buenas a todos, buenos días. Qué alegría el poder estar juntos en la presencia del Señor y saber que esto es solo una parte de la adoración que le damos diariamente a Él. Y cuando me decían si quería compartir, no sabía muy bien de qué hablar, por eso es bueno también muchas veces llevar como un hilo conductor y predicar sobre una serie, un tema, porque si no somos muy capaces de ir siempre hacia donde nosotros tenemos esa tendencia. Hay personas que son más de animar, otros que son más de exhortar, otros que son más de recordar siempre la venida del Señor, otros siempre ven en el mundo el enemigo y cada uno tenemos una tendencia y tenemos que intentar siempre pedirle al Señor qué quiere hablarnos. Y el Señor ponía en mi corazón hablaros en cuanto a la vergüenza. No tanto la vergüenza nuestra, sino cómo nosotros podemos llegar a avergonzar al enemigo, a Satanás. Y he titulado esta predicación Avergonzando al enemigo, porque es algo que no solemos pensar, pero ahora mismo, en esta mañana, tenías la opción de quedarte en casa o de venir. Y de hecho muchos yo creo que han elegido la opción de quedarse en casa, otros quizá no están y están en otros lugares. No nos vamos a poner aquí a poner falta a nadie, pero es verdad que muchas veces tenemos esa opción de hacer lo correcto o hacer aquello que nosotros pensamos que es mejor para nosotros. A veces decidimos hacer aquello que el Espíritu Santo nos guía y otras veces decidimos hacer nuestra propia voluntad. Y me gustaría que viésemos que hay un mundo espiritual que nos rodea, que a veces no lo vemos precisamente porque es espiritual, pero nos dice la palabra de Dios que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hacemos bien en estar atentos a aquellas cosas que no se ven. Cuentan un chiste muy malo que le dice, papá, me han dicho por ahí que tú te avergüenzas de mí. Dice, calla niño, que estamos en la calle y no quiero que sepan que eres mi hijo. Yo durante un tiempo avergoncé a mi padre. Mi padre era una persona que se dedicaba a predicar en los mercadillos y donde pillara. Y recuerdo una vez en la que él estaba intentando predicar y entonces llegó el de los pollos conmigo de la mano y dijo, oye, ¿este es tu hijo? Sí. Pues dile que como me vuelvo a pagar la botella de butano, al final va a haber problemas, porque se le quedaban dando vueltas, pero no había fuego, ¿no? Y lo hacía constantemente hasta que un día, pues ya dijo, voy a estar atento y me pilló. En otra ocasión mi padre estaba allí predicando y vino la policía local y dijo, ¿este es tu hijo? Sí, mira, es que está cruzando todo el rato el paso de cebra, así pisando solo las rayas blancas y no deja pasar a los coches. Y claro, todo eso hacía que mi padre se avergonzara. Yo recuerdo a mi padre, el pobre, nos reunía así, porque yo no era el único, éramos 5 y los 3 mayores nos portábamos regular solamente. Entonces nos sentaba y nos decía, a ver, todo el testimonio que yo doy, vosotros lo tiráis por tierra. Y nosotros ahí, por un momento, nos compungíamos, pero al rato ya estábamos otra vez igual. Y me gustaría hablaros del libro de Job y ver cómo este hombre fue capaz de, en vez de avergonzar a Jehová, a Dios, fue capaz de avergonzar al enemigo, a Satanás. Y me gustaría que me acompañaseis a Job capítulo 1 y veamos cómo Job, en su contexto, era una persona que amaba a Dios. Y no solo que le amaba, sino que era tal su amor, su rectitud y su temor a Dios y su querer apartarse del mal, que hasta Dios se enorgullece, si se puede decir así, ¿no? Se place en Job y vamos a leer los primeros 5 versículos, primeramente, del libro de Job. Dice así la palabra del Señor, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Que el Señor bendiga su palabra. Pero cuando yo veo la prosperidad de Job y podemos ver un poco el contexto, vemos que es un hombre sumamente rico.
Tenía tantas propiedades, tanto ganado, que es como decir que tuviera hoy varios hoteles y que estuviera viviendo ya de las rentas. No necesitaba trabajar. Y no solo que él no necesitaba trabajar, sino que sus hijos tampoco necesitaban trabajar. Tenían sirvientes y ellos decían, pues como somos 7 hermanos, tú eres el hermano lunes, tú el martes, tú el miércoles, y cada día hacían un banquete en la casa de cada uno de los hermanos. Y las 3 hermanas, yo no sé si cocinaban o solo iban de invitadas con los maridos, la cuestión es que las hermanas iban a las casas. Y esta historia, que no deja de ser una poesía muy, muy antigua en el pueblo de Israel, nos hace ver la prosperidad de Job, porque la prosperidad muchas veces se refleja mediante un banquete. Nos dice en esa historia que cuenta Jesús del rico y Lázaro, que el rico vivía continuamente de banquete en banquete. Y cuando nos quiere hablar Dios de la bendición del cielo, dice que en el cielo habrá un banquete, y se refleja mediante el banquete, la buena comida en los tiempos en los que se escribe Job, de los orientales. Un buen banquete significaba prosperidad. Y no pasa lo mismo en las bodas, cuando quieres que algo esté tranquilo y celebrar, dices, vamos a hacer un buen banquete. La gente se relaja y disfruta. Así vivía Job, de banquete en banquete, tranquilo. No tenía miedo al porvenir, y él podría haber blasfemado en su corazón, como decía el profeta, Señor, no me des poca riqueza, no sea que diga, Señor, ¿por qué no me das? Dice, pero tampoco me des mucha, no sea que diga, ¿para qué necesito yo al Señor? Y Job, aun estando en esa posición tan privilegiada, dice que él continuamente estaba ofreciendo holocaustos conforme al número de sus hijos. Y dice que lo hacía diariamente. Job no iba los domingos un ratito a ofrecer un sacrificio al Señor, sino que dice que de continuo, todos los días, ofrecía sacrificios al Señor. Vemos que Job amaba a Dios, porque dice claramente que hacía holocaustos, que le nacía en el corazón pensar en Él. Vemos que Dios hablaba cosas espirituales, porque Él decía, ¿y si mis hijos han pecado? Y por eso hacía los sacrificios. Y vemos que Job tomaba parte, actuaba, y se le veía en su actuar que era un fiel hijo de Dios. Ahora, si vamos a los versículos 6 al 11, vamos a ver cómo cuando una persona es recta e intenta agradar al Señor, el diablo también intenta de alguna manera deshonrar a Dios a través de sus hijos. Leemos los versículos 6 al 11 y dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En el versículo 8 vemos a Dios gozoso con su siervo. Pero en el versículo 7 vemos a Satanás que se dedica a rodear la tierra y a pasear por ella. Y mi pregunta es si eres consciente de que Satanás no solo se pasea por el Antiguo Testamento, Satanás no solo estuvo presente cuando Jesús estaba aquí a través de muchos demonios, por eso se ve tanto endemoniado, porque estaba Dios mismo hecho hombre aquí y Satanás estaba más presente también, sino que a día de hoy Satanás sigue paseándose y a veces se pasea con demasiada tranquilidad por nuestras casas. Y lo hace muchas veces a través de la televisión, de internet, de las redes sociales, de aquello que escuchamos, vemos. El Señor tiene que hacernos ver que tenemos un adversario, un enemigo, que es Satanás. Que no solo está Dios ahí para bendecirnos, sino que también está Satanás que viene a hurtar, matar y destruir. ¿Y sabéis lo que peor lleva a Satanás? Según este texto, que nosotros amemos a Dios por lo que Él es. Y de hecho, Satanás le llega a decir a Dios eso, Job te ama por lo que tú le das. Eso es como si de alguna manera, en mi caso no podría ser porque yo era un pobretón, pero si de alguna manera me dicen, tu mujer te quiere por tu dinero.
Te duele, ¿verdad? Porque dices, no, yo no quiero que mi mujer me quiera por mi dinero, yo quiero que me quiera por lo que yo soy. O te dicen, tus amigos te quieren por tu piscina. Dices, yo pensaba que me querían porque eran mis amigos, pero ya te dejan intranquilo, ¿no? A Dios nadie le deja intranquilo. Pero Dios no podía permitir que delante de todos los hijos de Jehová, según el versículo 6, dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, vino también Satanás, no podía permitir que Satanás le avergonzase. Y entonces acepta el reto y le dice, adelante, puedes probar a Job y vas a ver cómo él me ama, no por lo que le doy, sino por lo que soy para él. Y fijaos qué profecía hace Satanás, que no se cumple porque Satanás no sabe el futuro, pero dice, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Le dice, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tú le quites todo a Job, te va a blasfemar. Y vamos a leer los versículos 20 al 22, porque ese es el final, lo que sucede. Conocemos la historia, ¿no? Cada historia era peor que la anterior. Llegan unos siervos y le dicen, mira, estaban tus hijos allí, han venido uno y los han matado. Estaban tus bueyes, tus ganados, han venido los enemigos, se los han llevado. Y poco a poco, en un solo día, Dios le da permiso a Satanás. Y Satanás en un solo día le quita a Job todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Además, la palabra que se repite es entre tanto. Entre tanto que este hablaba, ya vino otro a contarle otra noticia peor. Y entre tanto, y eso a veces pasa en nuestra vida, que no has terminado de pasar una prueba y la siguiente ya está esperando. Y parece que es el más difícil todavía. Y hay veces que cuando estamos en esos momentos de dificultad, que a una enfermedad le sigue un amigo enfermo, a una muerte de un familiar querido, que nos quedamos sin trabajo, que tenemos problemas familiares, de relaciones, y dices, ¿qué más me puede pasar? Y entonces llega la pandemia y dices, pues sí, había más cosas que podían pasar. A todos nosotros nos pueden pasar multitud de cosas, pero el ejemplo de Job está en la Biblia para que tomemos conciencia de que cada vez que nosotros amamos a Dios por lo que es, aun a pesar de las circunstancias, le estamos glorificando. Dice en el versículo 20 que después de todas las malas noticias, de quedar solo con 4 o 5 siervos, que además todos habían venido a darle una mala noticia, y todos decían, solo yo he quedado para darte la noticia. Entonces Job, versículo 20, se levanta, rasga su manto, se rapa la cabeza, se postra en tierra y adora. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tenía la razón. Dios sabía que Job no le iba a defraudar. Dios sabía que Job no iba a blasfemar su nombre. ¿Y sabéis qué pasó en las esferas celestes? Satanás fue avergonzado. Y los hijos de Dios dijeron, Dios tenía la razón. Dios sabía que Job le amaba y Job demostró que en todo lo que le había pasado no atribuyó a Dios despropósito alguno. Me gustaría que me acompañaseis a Tito, capítulo 2. El apóstol Pablo le está escribiendo a Tito, uno de sus fieles seguidores, una persona que tenía que solucionar muchas cosas. Igual que Timoteo, se le encomendó una labor muy complicada. Y vamos a leer los versículos 1 al 10, porque la historia de Job es muy bonita, pero tiene una aplicación a la iglesia hoy, igual que la tuvo en esta carta del apóstol Pablo a Tito. Dice así, versículos 1 al 10 del capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El versículo 1 empieza hablando de la doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 10 termina diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Todo lo que se engloba en los versículos 1 al 10, todo lo que dice después no es doctrina. No nos habla del credo, de lo que tenemos que creer, sino que nos habla de cómo tenemos que vivir eso que decimos con nuestra boca. Y es que muchas veces se nos llena la boca con la sana doctrina, pero lo cierto es que una persona que tiene una sana doctrina tiene una sana forma de conducirse en la vida. Porque precisamente en el libro de Proverbios se nos dice que el conocimiento no es lo más importante, sino la sabiduría. Y la sabiduría para los hebreos era una persona que era capaz de todo lo que tenía en su mente que se viese reflejado en su forma de vida. Si a ti te viene una persona con sobrepeso a venderte productos de Herbalife, si a ti te viene un cristiano a hablarte de sana doctrina, pero tú ves en su vida que hay muchas cosas que no se corresponden con la Biblia, y es por eso que hay que hacer tanto énfasis en cómo nosotros debemos comportarnos, cómo el cristiano debe de alguna manera mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Casi todos los versículos que hemos leído hablan de carácter, hablan de obras, hablan de conducta. Y dice Santiago, tú me hablas de fe y yo te hablo de obras, porque la fe sin obras es muerta. Y precisamente el apóstol Santiago llega a decir que no seamos solo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. El propio Señor Jesús a los que le escuchaban les dijo, mira, el hombre que escucha la palabra de Dios pero no la pone en práctica, yo lo comparo con un hombre necio que edifica su casa sin fundamento y en cuanto vienen unos cuantos problemas, todo se desmorona. Y Job es justo lo contrario a esa persona, que su casa, en cuanto hay un fuerte viento, se desmorona. Job le pasó todo lo que a nosotros peor nos pueda pasar, y aún así permaneció. Porque su casa estaba en la roca, porque su confianza estaba puesta en Dios, y porque por encima de todo él amaba a Dios, él honraba a Dios, él quería seguir a Dios, y sabía que lo que pasara, Dios era lo más importante para su vida. Y hay un versículo que llega a decir Job, aunque Jehová me matare, con todo, yo confiaré en Él. Y todo esto está muy bien, pero cuando nosotros lo llevamos a nuestra vida, la palabra de Dios se complica. Porque tenemos que hacer cosas sobrenaturales, tenemos que hacer cosas espirituales, siendo nosotros carnales muchas veces, teniendo nuestra propia naturaleza pecaminosa, y tenemos que hacer cosas que consigamos avergonzar al adversario y glorificar a Dios en nuestras vidas. Cuando una persona te trata mal, en la cola de un banco, por ejemplo, en la cola del Mercadona, recuerdo una vez que una señora así nos empezó a empujar a un amigo y a mí, y al final consiguió ponerse delante en la cola. Y entonces, cuando ya iba a pagar, dice, uy, solo llevas esto, pasad, pasad. Y mi amigo, que era andaluz muy gracioso, dice, no señora, con lo que le ha costado colarse, ya siga usted. Y todo el mundo ahí se rió, la señora nerviosa. Y de alguna manera te sientes bien de haberla avergonzado por haberse adelantado. Pero es en esos pequeños momentos de la vida cotidiana que demostramos todos nosotros que de verdad amamos a un Dios que lo ha dado todo por nosotros. ¿No vamos a poder nosotros sufrir un pequeño agravio? Si tú hablas, como dice el versículo 1, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, tú luego no puedes ser una persona calumniadora. No puedes ser una persona que
que no sea prudente, que no sea cuidadoso de su casa, una persona polémica, una persona que no sea íntegra, una persona que no sea seria, una persona que cree problemas. Porque precisamente para que el adversario se avergüence, para que el enemigo diga, me he vuelto a equivocar, lo que tiene que pasar es que las personas nos vean y digan, qué bien lo está haciendo. Hace poco un predicador lo veía yo con mucha pasión y muy contento, y lo ve una persona entrañable, y sus hijos eran bastante malillos. Y decía, me recuerda a mi padre cuando intentaba el hombre predicar, pero sus hijos a veces le avergonzaban. Y no será así a veces con nuestra propia iglesia, que Dios es un Dios todo bondad, que ama a cada pecador, que clama como igual que Él lloraba por Jerusalén, sigue llorando y diciendo, oh, si tú conocieses quién soy yo, si te acercases a mí. Y las personas muchas veces no vienen a la iglesia porque estamos nosotros avergonzando a Dios mismo, porque estamos haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado entre los gentiles. Porque el Sermón del Monte, Jesús lo dice en varias ocasiones, dice que por nuestras buenas obras pueden glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, pero por nuestras malas acciones puede el nombre de Dios ser blasfemado. Y cuando vemos esto, entonces la esfera celeste se convierte en algo del día a día y nos damos cuenta que una mala contestación avergüenza a nuestro Padre, pero una buena contestación avergüenza a Satanás mismo. Y yo quiero imaginarme a Dios hablando de nosotros y diciendo, has visto mi siervo, cómo me bendice. El versículo 8 dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El adversario no tiene por qué ser el diablo concretamente, porque no hay una alusión directa, puede ser los que contradecían a Tito. Pero nosotros sabemos que la Biblia habla de Satanás como nuestro adversario. Primera de Pedro 5:8 nos dice que nuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Y bien sea que fueran los enemigos del apóstol Pablo, que no tenían en cuenta su apostolado y su autoridad, esos también eran avergonzados por la buena conducta de Tito y de las mujeres y de los varones que hacían lo que Dios quería. En último término, el que se avergüenza, como hemos visto en el libro de Job, es Satanás mismo. Y hay muchas personas que se dedican a decir, Satanás, yo te reprendo, y tienen muy poco miedo de dirigirse a Satanás como si ellos fueran grandes personas. Lo cierto es que nosotros, para Satanás, somos como una mota de polvo. Él tiene mucho más poder que lo que yo tengo, pero Satanás tiene mucho menos poder de lo que Dios tiene. Y nosotros estamos bajo el poder de Dios, pero nosotros no tenemos que insultar a Satanás. Yo a veces... Una vez le estaba explicando a unos hermanos que estaba habiendo problemas con la religión evangélica y que había un director que no nos estaba dejando entrar. Y estos hermanos dijeron, ¡ay, ese director! ¡Que Dios me lo reprenda! Y empezaron a reprender. Yo creo que la manera en la que mejor podemos ir contra el diablo no es insultando, no es tratándole mal, sino comportándonos como Dios quiere. Y eso es lo que más avergüenza a Satanás. Pero cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, cuando como iglesia nos peleamos entre nosotros, cuando no estamos dando testimonio al de al lado, estamos avergonzándole. Y no solo eso, cuando no le amamos de corazón. Y me gustaría terminar hablando de eso. Pero antes quiero leeros Apocalipsis 12:10, porque ahí se ve claramente cómo el diablo, lo que hizo con Job no es algo que sucede muy poco, no es algo esporádico, sino que Satanás se dedica a eso, es su profesión. Dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes por qué lo tiene tan fácil el diablo contigo? Porque el diablo día y noche está mirándote para acusarte. Y el problema es que tú le estás dando lugar. Y cada vez que él te acusa y tiene la razón, hincha el pecho y dice, ves, te lo dije. Este no te ama tanto como dice los domingos por la mañana. ¿Ves? Este no te entrega tanto
como decía en la canción número 3 que hemos cantado. ¿Ves? Este no está dispuesto a sacrificarse como tú te sacrificaste por él. Y eso hace que el nombre de Dios sea blasfemado, que Dios sea avergonzado y que el diablo tenga esa satisfacción de vernos muchas veces destruidos. Y a eso se dedica el diablo, día y noche. Y esto nos tiene que asustar. En un sentido nos tiene que asustar. Si alguien más poderoso que tú, con más fuerza que tú, con más sicarios que tú, con más personas a su servicio que tú, te está investigando, cuidado porque te va a pillar. Si tú sabes que hay una persona con mucho dinero y que tiene un montón de influencia en Archena, va a por ti, tendrías que temer. Y el problema es que vivimos en un mundo en el que cada vez hay más aliados del diablo. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y tú, en vez de estar preparado cada día y desde por la mañana decir, Señor, yo te doy mis miembros como instrumentos de justicia. En vez de decir, Señor, me doblego a tu voluntad, me niego a mí mismo en el día de hoy, sé tú el que vivas en mí. Si tú de verdad no haces eso, lo que estás haciendo es que el diablo dice, le queda poquito para empezar a pecar. Y entonces el diablo ya tiene como ir, como hacen los niños, ¿no? Papá, ha hecho no sé qué. Y a los 5, papá, ha hecho... Y ya dices, a ver, déjame un rato tranquilo. Ya sé que es malo, pero yo también quiero vivir. Y el diablo es capaz de tantas veces ir a la presencia del Señor y decirle, mira lo que está haciendo. Y no se equivoca, tiene razón, lo estás haciendo. Menos mal que su gracia es mayor y que si somos sus hijos, Él nos sigue viendo. La sangre de Cristo nos cubre y nos ve limpios. Pero aún así estamos fallando, porque nuestra misión es glorificar a Dios. Lo que vamos a hacer por la eternidad es glorificar a Dios. Y he dicho que esto se titulaba Avergonzando al enemigo. Y hemos visto cómo Job sí avergonzó al enemigo. Estamos viendo cómo en nuestro día a día es muy difícil avergonzar al enemigo, porque él tiene muchas herramientas. Pero tenemos que creer que Dios es poderoso, que igual que Él lo va a lanzar al lago de fuego, y nunca más se va a escuchar de sus acusaciones en el cielo. Igual Él tiene el poder hoy Él tiene el poder por su Santo Espíritu de hacerte vencedor. Porque el Espíritu Santo es mucho más fuerte que el enemigo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Nosotros tenemos el poder, no el nuestro, sino el de Cristo Jesús viviendo en nosotros. Y es por eso que me gustaría que te hagas 3 preguntas. La primera es, ¿qué amo? La segunda es, ¿qué hablo? Y la tercera es, ¿qué hago? Se parecen mucho, pero cada una de ellas apunta a una realidad de si estamos amando a Dios o no. La primera es, ¿qué amo? La segunda es, ¿qué hablo? ¿Qué sale de mi boca? Y la tercera es, ¿qué hago con mis manos? ¿A dónde me dirijo? Y nos tendríamos que preguntar, ¿amo al Señor realmente? Cuando mi padre luego me corregía, yo a veces lloraba y me arrepentía, porque realmente yo amaba a mi padre y yo no quería avergonzarle. Y si hay algo que le puede hacer daño a un niño es que su padre le diga, estoy avergonzado de ti. Hay que tener mucho cuidado, porque le puedes hacer mucho daño al corazón de un niño si tú dices esas palabras tan fuertes, porque el niño lo que más anhela es, muchas veces, pues la aprobación, la aceptación de los padres. Y Jesús, cuando vino a este mundo y fue bautizado, lo que escuchó del Padre cuando el cielo se abrió, ¿qué fue? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y no te gustaría a ti escuchar las mismas palabras? Este es mi siervo Job, mira cómo me bendice. Este es mi siervo, mi sierva, mira cómo me bendice. Pero para eso tenemos que amarle de verdad. Y va a haber pruebas, y en esas pruebas se va a demostrar si amamos a Dios o si nos amamos a nosotros mismos. Cuando se demuestra que nos amábamos más a nosotros mismos, el diablo sale victorioso. Pero cuando demostramos que amábamos más a Dios, el diablo, como se dice, sale con el rabo entre las piernas. El diablo es avergonzado y nosotros salimos victoriosos y Dios es glorificado. Ahora, es muy fácil decir que amamos al Señor, pero eso se tiene que demostrar. La sana doctrina se adorna, lo hemos leído, se adorna con las buenas obras. Todo lo que profesamos aquí se adorna mañana cuando estemos
trabajando, cuando estemos con nuestros vecinos y cuando estemos con las personas que nos rodean, sea donde sea. Y cuando tú amas a una persona, yo he leído en un libro que dedicas tiempo, dinero y esfuerzo para esa persona. Piénsalo. Cuando tú estás enamorado, tú le dedicas a tu enamorada mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y al final de lo que se trata es de saber si tú amas a Dios. Porque si no le amas, Satanás gana. Pero si tú le amas de verdad, el enemigo huye avergonzado. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le estás dedicando al Señor? Porque la doctrina se adorna con buenas obras. Porque la fe sin obras es muerta. Porque mi padre contaba una anécdota de un chico que le escribió una carta preciosa a la novia. Le decía, yo por ti escalaría la montaña más alta, cruzaría el océano más profundo. Pero luego decía, postdata, mañana si llueve, no me esperes que no voy. Y somos así. Cantamos tantas mentiras los domingos por la mañana que se demuestran en cuanto salimos muchas veces por esa puerta. ¿Y qué decir del dinero? Escuché hace poco un chiste que dice que se encontraron en el cielo un billete de 5 euros con uno de 100. Dice que le decía, ¿tú dónde has estado? Y el de 5 dice, pues mira, la verdad que estuve mucho tiempo por esta iglesia, por la otra, y le para un momento el billete de 100 y dice, perdona, ¿qué es una iglesia? Los billetes de 5 circulan, pero los de 100, porque nos cuesta sacrificar nuestro dinero. Y si yo te pregunto, ¿tú amas al Señor? Al Señor no solo se le da tiempo, sino que también se le tiene que dar nuestros bienes. Job servía a Jehová con sus bienes y todos los días ofrecía sacrificios. Y eso era sacrificar dinero, animales, esforzarse para agradar al Señor. Y mi pregunta es, ¿cuánto dinero estás dedicando a la obra misionera? ¿A cuántos misioneros apoyas? Porque si al final todo tu dinero lo tienes invertido en ti, porque tienes tu tele pagándola a plazos, tu sofá pagándola a plazos y toda tu comodidad pagándola a plazos y no te queda dinero ni para ofrendar, tú te estás amando mucho a ti mismo y poco al Señor. Pero cuando tú apartas un dinero y de corazón lo das gozoso, entonces estás amando al Señor y lo estás demostrando con tus bienes. ¿Y qué decir de la energía? Cuando tú amas a una persona, tú le dedicas tu tiempo, tu dinero y tu energía y tu esfuerzo. Y tú vas a trabajar 8 horas y a lo mejor hasta echas 1 hora extra porque te pagan, pero luego a lo mejor dices, estoy muy cansado para ir al culto. Ya estás demostrando a quién amas. Y el diablo está contento. Y cuando nosotros amamos a Dios, se demuestra con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo. Y si no lo estás haciendo, es momento de arrepentirte, de dar un giro, de empezar a hacerlo para avergonzar a Satanás y no avergonzar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero también había que preguntarnos, ¿qué hablo? ¿Qué estamos hablando? Si nada más salir por esa puerta nuestras conversaciones ya no tienen nada que ver con Dios, en cierta manera estamos viviendo una religión. Estamos aquí un ratito, escuchamos y luego a otra cosa, mariposa. Pero Dios quiere que hablemos de su palabra, que como Job digamos, ¿estamos agradando al Señor? ¿Habrán mis hijos pecado? ¿Estaremos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Qué vamos a hacer esta semana para agradar al Señor? ¿Dónde estás leyendo tú en la Biblia? ¿Qué te ha hablado el Señor en esta semana? Y no solo hablar de coches y de ropa. Y la pregunta más difícil, y que cuando yo la hago me acusa directamente, es ¿qué hago? Ya no solo qué amo o qué hablo, sino qué estoy haciendo. Si tú con tu vida has dado mal ejemplo, si tú con tu vida has hecho cosas que deshonran el nombre del Señor, tú tienes que arrepentirte en polvo y ceniza. Tú tienes que decir, Señor, qué mal testimonio he dado de ti. Si soy de verdad un hijo tuyo, ¿cómo he sido capaz de hacer lo que he hecho? Y eso es lo que se conoce como arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando te duele tanto lo que has hecho que si pudieras volver atrás, no lo harías. No te justificas en nada. Y lo único que haces es decir, perdón, Señor, perdón.
como hizo ese hombre cuando fue a orar, el publicano. Solo se daba golpes en el pecho porque reconocía su pecado. Y cuando yo pienso lo mal que he hablado a veces a personas cercanas, cómo he actuado, yo sé que muchas veces, en vez de avergonzar al adversario, he avergonzado a mi Padre que está en los cielos. Y no solo eso, sino que Dios no ha sido glorificado y yo fui creado para eso. Y solo me queda arrepentirme y decirle, Señor, cambia mi mal corazón, hazme un mejor hijo tuyo, porque yo quiero agradarte. Y para mí, Job es una persona a la que hay que imitar. Una persona que dijo, ¿yo qué es lo que amo? ¿A Dios? Pues pase lo que pase, yo voy a seguir amando a Dios. ¿Yo qué es lo que hablo? Y él dice, el Señor dio, el Señor quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Y aún le dijo a la mujer, maldice a Dios. Pero Job bendijo al Señor. ¿Y qué hago? Se rasgó sus vestidos, lloró, pero siguió confiando en el Señor. Y el diablo se pasea por Archena también, y por Ponferrada también se pasea, y por todos los sitios que os podáis imaginar. Y me gustaría que Dios pudiera decir de mí y de ti, ¿has visto mi siervo cómo me bendice? ¿Has visto a mi siervo, como dice, apartado del mal, justo y recto? ¿Has visto a mi siervo cómo me ama? Y quizá el diablo tenga mucho que decirle al Señor y decir, ¿has visto la tele que tiene? ¿Has visto la casa que tiene? ¿Has visto el sofá que tiene? ¿Has visto la nómina que tiene? Así es normal que te bendiga. Pero cuando las cosas van mal y si estás pasando por un momento de dificultad, piensa esto, que quizás es el momento de demostrarle a Satanás que tú no amas a Dios por lo que te da, sino por lo que Él es para ti. Yo he pasado por muchas circunstancias difíciles, pero no igual que otras personas. Y yo recuerdo cuando estábamos esperando la primera vez que yo iba a ser papá, pues perdimos a nuestros niños. Y yo recuerdo que leía Job y hay un versículo que precisamente nos dice eso. Dice, los malos ni siquiera abortan sus bestias. Y en cambio a nosotros las cosas a veces no nos van bien. Yo pensaba en personas cercanas que incluso dicen que cuando vas a tener un bebé que no debes fumar, que no debes tener gatos, que no debes comer jamón. Y conocíamos gente que hacían todo eso y sus hijos nacían sanos. Y dices, ¿y por qué la primera vez que yo iba a tener ilusión de ser padre? Pero recuerdo que un hermano gitano fue el que fue a acompañarme al hospital. Y él tampoco es que me dijera tantas cosas, solo me apoyó, estuvo allí conmigo y leímos juntos la Biblia. Y yo recuerdo que cuando estaba en ese proceso leyendo Job, yo decía, es que es en este momento cuando yo tengo que demostrar que no amo a Dios por lo que me da, sino que le amo por lo que Él es, porque Él es el Dios soberano, creador de cielos y tierra, que entregó a su Hijo a salvarme a mí. Y solo eso nos tendría que llevar ya, no solo a la adoración el domingo por la mañana, sino a una vida avergonzando al adversario y glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, pedimos que en esta semana, en nuestra vida, en nuestro andar diario, podamos avergonzar al enemigo cuando sepa que nosotros vamos a estar contigo en las buenas y en las malas, que vamos a huir del pecado, sobre todo porque a ti te desagrada, que vamos a no hacer nuestra voluntad sino la tuya, no porque sea lo que más nos apetece, sino porque sabemos que eso te honra, te agrada y te glorifica. Bendícenos, Señor. Mantén al diablo, al adversario, alejado de nosotros. Pero ayúdanos a saber que hay una guerra espiritual y que nosotros con nuestras obras, con nuestras acciones, podemos adornar aquello que decimos creer. Bendice, Señor, a cada alma, cada persona que está aquí presente. Y si hay alguien que no te conoce, que entienda que no hay nada mejor que tener un Padre en los cielos, que nos ama,
que nos cuida, que nos extiende su gracia y su misericordia, y que si hemos fallado nos da otra oportunidad y nos dice, a la siguiente, intenta agradarme. Señor, no queremos defraudarte, queremos vivir agradándote, queremos vivir avergonzando al adversario, porque todo eso lo que trae es gloria a tu nombre. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, en esta semana, en nuestras vidas, en el día a día y para siempre, hasta que tú vengas a buscarnos y podamos estar ya sin pecado, adorándote, sin el adversario y solo haciendo aquello para lo que fuimos creados, alabarte y glorificar tu santo nombre. Acompáñanos y ayúdanos a tener miedo de desagradarte, a temerte, y que si nos imaginamos la conversación en el cielo, que podamos escuchar de ti esas palabras. ¿Has visto mi siervo, cómo me bendice? Señor, te amamos, no por lo que nos has dado solamente, sino por lo que tú eres. Y queremos demostrarlo con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.